Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con CLC Colombia y Editorial Portavoz en este conversatorio virtual acerca de Joven Verdadera con Betsy Gómez, que es nuestra autora y conferencista invitada. Mi nombre es David Galeano y soy el director de marketing de Editorial Portavoz y para mí es un gran privilegio poder estar en esta tarde hablando con ustedes de un tema muy importante. Les vamos a presentar a nuestra invitada a nombre de Editorial Portavoz, comenzando con nuestra misión, que es el eje, el propósito superior de lo que hacemos en Editorial Portavoz, que es desarrollar y distribuir productos de calidad con integridad y excelencia desde una perspectiva bíblica y confiable que animen a las personas a conocer y servir a Jesucristo. Y con base en esa misión es que se publicó el libro Joven Verdadera, que déjenme decirle que ganó el premio a mejor libro original en español por la Asociación de Editoriales Evangélicas CEPA en el año 2021. Ese es un reconocimiento que hacen los libreros cristianos y los distribuidores de toda Iberoamérica a los productos de calidad, entre los cuales es nuestra misión de publicar. Joven Verdadera les ayudará a atesorar a Cristo sobre todas las cosas. El mundo los invita a dejarse llevar por una ola de placeres hasta arrastrarnos a la destrucción, pero Dios nos llama a hacer todo lo contrario. Su voluntad es que permanezcamos firmes en su verdad. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que vivamos en libertad y plenitud, y eso lo van a descubrir en este conversatorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver aquí una fotografía de la placa que la Asociación de Editoriales Evangélicas le entregó a la autora Betsy Gómez sobre esta publicación el 13 de mayo del 2021. Y permítanme decirles rápidamente quién es Betsy. Yo creo que muchas de las mujeres que están conectadas la conocen, pero para aquellas que no, Betsy es hija y sierva de Dios por gracia, esposa de Moisés, madre de Josué, Samuel, Grace y David, y es portadora de un ferviente anhelo por atesorar a Cristo y llamar a otras mujeres a descubrir su extraordinario valor. Puedes encontrar sus recursos en Aviva Nuestros Corazones y losgomez.org. Adicional, ella también ha escrito para Coalición del Evangelio y otros medios. Y aquí algunas fotos de ella y su familia. Aquí está en la antesala de la conferencia Mujer Verdadera 2023 en Guadalajara, México, de la cual Editorial Portavoz fue patrocinador. Y aquí la vemos con el equipo de Aviva Nuestros Corazones, donde ella se desempeñó también en el área de creatividad y social media. Entonces, como ella se describe, es que su anhelo es atesorar a Cristo en lo ordinario, poderosa frase, de la vida y llamar a otras mujeres a descubrir cómo a través de él todo lo cotidiano posee un valor eterno y extraordinario. Entonces, le doy la bienvenida a Betsy Gómez en esta tarde. Gracias, David. Es un gozo, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente, solamente viendo esas fotos de la familia, ahí en esa emoción que teníamos todos, ¿te recuerdas? En el Claro. umbral de la conferencia Mujer Verdadera y también junto al equipo de Aviva Nuestros Corazones. La verdad es que Dios es bueno y así como dijiste, mi anhelo y mi deseo es que el Señor continúe enseñándome a conocer su valor extraordinario en las cosas cotidianas y, bueno, inspirar a otras mujeres a unirse al gozo y a la adoración a Dios en lo cotidiano de la vida. Excelente, Betsy. Algo que valoro mucho es la jovialidad con que tú hablas de Dios y cómo a través de este libro, tú, porque no eres tú sola, ya ahorita nos vas a comentar acerca de quiénes más colaboraron en este libro ganador de premio CEPA, pueden desarrollar e invitar a las mujeres a un evangelio Mm, práctico y que se mm. aleja de la religiosidad, donde tú también muestras tus debilidades, donde tú también compartes cómo no conocías del Señor antes, pero lo que puede hacer Dios si nos disponemos en sus manos. Amén, amén. Bueno, la verdad es que este libro es un trabajo comunitario y lo diseñamos así a propósito porque entendemos que la vida de una mujer se compone de muchas otras mujeres en su vida que están aportando, ayudándola. De hecho, vemos en el libro que Pablo escribió a ese pastor joven Tito, que él le instruía
a organizar la iglesia, a traer orden, y la forma como lo hizo es, eh, pues, llamando a las mujeres a desarrollar relaciones intergeneracionales que estén marcadas por el evangelio. Entonces, a pesar de que ese libro está primordialmente enfocado a jóvenes, quisimos que las autoras quizás estuvieran en una etapa en la que ya no eran tan jovencitas para que poder modelar eso, como una generación que va un poquito más adelantada en edad y en su caminar con el Señor, pues uno puede mirar atrás y entonces invitar a las que vienen detrás de nosotras a colaborar. Y por eso, ay, aquí veo que pusiste las colaboradoras, me encanta. Vemos que obviamente Laura González de Chávez es quien escribió el prólogo, es la directora de Aviva Nuestros Corazones. Nancy endosó este libro y bueno, su legado es muy notorio desde el inicio hasta el final, no solamente en Laura y en mí, que pues somos quienes estamos más cerca de Aviva Nuestros Corazones, sino en todas las otras autoras. Tenemos a Erin Davis, ella es la directora de contenido de Revive Our Hearts, el ministerio Aviva Nuestros Corazones en inglés. Susie Bixby, que es una amiga del ministerio que ha colaborado y colabora constantemente con sus artículos y con sus recursos. Kelly Needham ella es local aquí para mí en Dallas. Ella ha escrito un libro buenísimo que oro que algún día esté en español acerca de la amistad, amistad cristiana. Así que si hay alguna joven que puede leer en inglés, puede buscar ese libro que es buenísimo. Aileen Michelin de Merck. Ustedes saben que también ella es una colaboradora de Aviva Nuestros Corazones, amiga del ministerio, la amamos mucho. Y bueno, Kristen y Bethany son las quienes dirigen Girl Defined, que también sus libros son excelentes. Una chica definida por Dios, el amor definido por Dios, son también súper recomendados. Y fue una experiencia tan hermosa, David, escribir este libro junto con estas hermanas. Y de verdad que doy muchas gracias al Señor. Qué bueno, Betsy. Y vemos cómo también trasciende fronteras, ¿no? Porque ahí vemos mujeres de habla inglesa con una gran mentora como Nancy DeMoss, Kristen y Bethany también, que son autoras también de nuestra editorial Portavoz. ¿Cómo fue fácil ese trabajo inglés-español o cómo lo manejaste? Mira, honestamente, o sea, hay pocos libros que se escriben, vamos a decirlo así mejor, se publican originalmente en español, pero cuyas autoras son de habla inglesa. Y por eso este libro es tan especial y realmente em, fue maravilloso porque cualquiera puede creer que este libro es una traducción, porque tiene algunas autoras que no hablan español. Pero fue hermoso ver cómo ellas querían invertirse en las mujeres hispanas y escribieron este libro de una manera en la que el Evangelio es lo más importante, de manera que todo esto trasciende la cultura, el idioma, y entonces hay algo en común que todas estas autoras tienen, y es un, una carga en sus corazones por invertir en las jóvenes. De diferentes etapas, por ejemplo, Erin Davis por mucho tiempo fue quien dirigió las iniciativas para jóvenes de Revive Our Hearts. Bueno, Kristen y Bethany, que son autoras de Portavoz, también tienen este anhelo y esta pasión por alcanzar a mujeres jóvenes. Y todas tenemos eso en común, que tenemos un mismo corazón, culturas diferentes, idiomas diferentes, pero un mismo corazón. Oh, excelente, y de verdad que sí. Y a las mujeres que están conectadas con nosotros, de verdad, les invitamos a que conozcan más acerca del movimiento Joven Verdadera, Mujer Verdadera, que son ministerios que están aportando mucho a la edificación de las mujeres y por ende de sus hogares. De verdad, Mm. se ve eso en el corazón de cada una de las colaboradoras. Entonces, Betsy, el espacio es tuyo para que nos comiences a contar y nos motives a conocer más acerca de este valioso libro. Claro que sí. Una de las cosas que
nos motivó a todas a, pues, a invertir en este proyecto. Es nuestro anhelo de, pues, instruir a la siguiente generación con la verdad del evangelio. Nosotros vemos cómo esto ha sucedido en todas las generaciones, pero en la nuestra, el desorden, la locura que hay en la sociedad, en los medios de comunicación, el deterioro moral que hay entre nosotros a nivel de los jóvenes, realmente nos llama a la acción y nosotras queremos poner en la mano no solamente de las jóvenes, y por eso dije al inicio que este recurso fue escrito, hecho con la audiencia primaria, que es las jóvenes, pero también hay personas que nosotros queremos que tomen este libro, que son las madres de adolescentes, de mujeres jóvenes que quizás están en el hogar, probablemente las líderes de jóvenes en la iglesia, o quizás esa mujer que no tiene hijos, pero tiene sobrinas, tiene, pues en su iglesia local hay jovencitas, y a lo mejor ella no es una líder de jóvenes, pero ella tiene un hogar y ella puede abrir su hogar y leer este libro con las jóvenes de su vida. Yo creo que nos permite tener una ruta, a esta mujer le presta palabras para iniciar la conversación con estas jóvenes. Y yo creo que de alguna manera también estas mujeres jóvenes, estas jovencitas, se van a identificar porque si hay algo que tiene el libro, es que cada una de las autoras hicimos un esfuerzo por ser muy sinceras, honestas, transparentes. Y una de las cosas cuando comenzamos a trabajar en este libro, una de las cosas que estaba como en mi mente es como, wow, si yo pudiera viajar al pasado, si yo con el conocimiento que tengo hoy acerca de Dios, su palabra, su carácter, su propósito para mí, si yo pudiera viajar al pasado, porque en los tiempos de mi adolescencia, adultez temprana, me encantaba esa película de Vuelta al Futuro, donde este chico viajaba al pasado. Entonces, wow, me hubiese encantado como poder ir, quizás tengo 40 años hoy, así que me hubiese encantado ir 20 años atrás, 25 años atrás, y poder encontrarme con esa Betsy adolescente o esa Betsy ya iniciando su vida, quizás terminando la universidad. En esos primeros años de, de mujer casada, me casé súper joven. Me encantaría poder ir atrás para advertirme a mí misma con las cosas que iban a suceder y cómo mi conocimiento de Dios era tan limitado y como decirme a mí misma, mira, te estás perdiendo estas cosas tan maravillosas de Dios. Te estás perdiendo de una vida plena en Dios y simplemente te estás entreteniendo con las cosas del mundo, te estás entreteniendo con sueños y anhelos que crees que te van a dar la plenitud, la felicidad, pero me encantaría como viajar y poderme advertir para no cometer los errores que cometí. La realidad es que viajar al pasado es imposible. Por más que quiera viajar al pasado, eso es completamente imposible y tenía una conversación con mis hijos adolescentes al respecto, porque hoy en día vemos que hay películas y muchísimos programas de televisión donde pareciera que el hecho de viajar al pasado es algo que simplemente no se ha descubierto, que simplemente no se han encontrado las maneras de desafiar el tiempo y que en algún momento lo podremos hacer, pero la realidad es que viajar al pasado es imposible. O sea, yo nunca podré ir atrás y advertirme a mí misma con las verdades que sé hoy. Ya eso no se puede, pero hay algo que yo puedo hacer, hay algo que tengo la capacidad de hacer. Y ese es el encargo que tanto yo como las autoras del libro Joven Verdadera, o sea, nos movió a escribir este libro. Fue precisamente esa motivación de que nosotras no podemos viajar al pasado para alertarnos a nosotras mismas, pero sí podemos
de alguna manera ir y alcanzar a esa joven que todavía está ahí, que tiene un futuro por delante. Y entonces nosotras podemos alcanzarla a ella con esas verdades que a nosotras nos hubiese encantado conocer, esas verdades que a nosotras nos hubiese encantado recibir si alguien viniera y nos alertara acerca de cuál es el verdadero propósito de la vida, acerca de realmente qué es lo que importa para la eternidad, quién es que realmente me va a dar gozo, porque eso realmente lo que va a hacer es que va a ayudar a esa joven a que deje de perder tiempo. Y como dice pues la frase del libro, es que es la idea de esto es ofrecer herramientas a esa joven para que ella pueda estar firme ante las seducciones de este mundo. Entonces, ese es el deseo de mi corazón, el deseo de las autoras y lo que le dio forma a este libro. ¿Por qué? Porque nosotras queremos compartir esas verdades que necesitábamos en ese momento. Por eso, en cada capítulo, cada autora está hablando acerca de esa verdad fundamental. O sea, cada autora simplemente no escogió, ay, ¿de qué quiero escribir? Sino que el enfoque de su mayor necesidad cuando era una joven es el tema de su capítulo. Así que esto no es quizás, digámoslo así, una conversación con una amiga mayor de cualquier cosa. Cada una de las autoras está hablando de cuál es el mensaje más importante que quiere compartir contigo, que quiere compartir con esa joven con la que puedes leer este libro. Es algo que realmente, si ella pudiera escoger una sola cosa que decirle a alguien, eso sería lo que le dijera. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que este libro presenta verdades que son urgentes, urgentes para las jóvenes. Y bueno, este libro em, es como una brújula en la que nos va orientando. Comenzamos en un lugar y el libro como que se va moviendo y nosotros, mientras lo vamos leyendo, nos vamos moviendo junto con el libro. Es como una brújula que nos va enfocando hacia el tema de qué es la verdad. Y realmente iniciamos y abrimos la puerta de este libro porque entendemos que es la pregunta más importante que una joven se puede hacer. Preguntarse a sí misma, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A veces no tenemos idea de que estamos definiendo la realidad, la verdad, de acuerdo a quizás nuestras ideas de lo que hemos aprendido en el hogar, o quizás no tenemos idea que esa serie de televisión o la música que estoy escuchando me están dando quizás los insumos para yo preguntarme, ¿qué es? O sea, ¿qué realmente es la verdad? Y al inicio del libro hay un encuentro en el que Pilato se encuentra con Jesús y le dice, así que tú eres rey. Tú dices que soy rey. Jesús le responde, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Wow. Él le pregunta a Jesús, la verdad encarnada, la verdad hecha carne, la definición de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la verdad es que en ese momento él se va y le da la espalda, porque al final él no estaba esperando que Jesús probablemente como que le respondiera. Probablemente él estaba convencido de que no existía una respuesta o quizás él no quería escucharla. El punto es que él hace la pregunta, pero no se detiene a inquirir, a pensar y a escuchar de Jesús, simplemente se va. Y no sabemos qué había en su corazón, solamente Dios. Pero
lo que queremos hacer en este primer capítulo es invitar a esa joven y aún a cualquier mujer que esté leyendo este libro con una joven o con el fin de discipular a una joven, es realmente como confrontarnos y enfrentarnos a esa pregunta. ¿Qué es la verdad? O quizás preguntarnos cómo la forma en la que vivo está definiendo la verdad que yo creo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad en donde el término verdad y relatividad es casi un sinónimo. Y básicamente solamente hay que ir, por ejemplo, a una tienda por departamentos y encontrar el departamento de ropa de niñas o de jóvenes. Y ahí vamos a ver una cantidad de camisetas o playeras, como dicen en México, con una cantidad de mensajes que más o menos nos dan una idea de qué es lo que las jóvenes piensan acerca de la verdad. A veces hay algunas de ellas que he visto que dicen, yo defino mi propia verdad. Yo soy fiel a mi propia corazón. Yo sigo mi corazón. Pero si uno escarba, porque esos mensajes están ahí, porque las jóvenes se identifican con esos mensajes. Pero si uno escarba dentro de esos corazoncitos, realmente es probable que la manera en la que me pasaba a mí cuando yo era una joven, quizás sea lo mismo que esté pasando en esta generación. Y es que por dentro nosotras tenemos esa idea de que la verdad es lo que yo digo que es la verdad, de que la verdad es personal, de que nadie tiene que juzgarme porque yo decido quién es o qué es la verdad. También quizás hay jóvenes que pueden pensar, no, la verdad es lo que a mí me funciona, es lo que yo creo, yo hago lo que yo quiera con ese término. O otras jóvenes quizás que han sido criadas de manera muy intencional por sus padres, puedes decir, bueno, la verdad es lo que mis padres me enseñaron, pero no piensan y no traen eso a la luz de la verdad de Dios, sino que simplemente lo aceptan y dicen, no, la verdad es lo que yo aprendí. Pero lo peor de todo es que en este tiempo, no solamente cada quien piensa que puede definir su verdad, sino que está este tema de que las personas se ofenden si alguien no acepta, entre comillas, su verdad personal. De manera que es como que cada quien tiene ahora, hoy en día, la autoridad, el señorío, si se puede decir, de poder definir su verdad y no permitir que nadie cuestione su verdad. Entonces, en ese sentido, cuando nosotras observamos realmente la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas esas teorías que hemos aprendido en el mundo, probablemente que hemos aprendido en el hogar, porque a lo mejor alguna de estas jóvenes ha sido criada por una madre que le ha enseñado a pensar de esta manera. Quizás hay jóvenes que piensan, no, es que no te metas con mi libertad de yo definir cuál es la verdad, qué es lo que a mí me conviene. Pero lo que este libro hace es que pone a prueba este concepto de la verdad. Entonces lo lleva a los diferentes aspectos en la vida de una joven. Y por eso me encanta. ¿Por qué? Porque este libro realmente es un reto. Es un reto porque este libro va a sacudir un poco los cimientos en donde descansa la definición de estas jóvenes acerca de la verdad. Y entonces las va a guiar a la verdad que es Cristo. ¿Por qué? Porque esto no es algo nuevo. Desde el inicio, y hay una frase en ese primer capítulo que es como zombies sin ojos. Desde el inicio la humanidad ha deseado y ha decidido darle la espalda a Dios y entonces caminar en pos de su verdad personal, pero a ciegas. Entonces tú te imaginas a una persona que piensa que está viva, como un zombie. Piensa que está viva, está caminando, pero está muerto en sus delitos y pecados. No tiene vida para con Dios. Pero va caminando
hacia, entre comillas, su propia verdad, mientras que al mismo tiempo está ciego, ciego. Y esa es la descripción de la Betsy de hace 20 años, de la Betsy de hace 25 años y de muchas jóvenes de hoy en día. Ellas creen que están vivas cuando realmente están muertas. No tienen una vida temporal aquí, de este lado del sol, pero esta vida no cuenta para la eternidad con Dios, sino que en realidad están muertas y condenadas a esto. Y no solamente eso, sino que también están ciegas, no saben para dónde van, creen que van a un lugar correcto, cuando al final ese camino es un camino de muerte. Y todo esto es simplemente, al igual que sucedió en el Edén, sigue sucediendo hoy, es porque en lugar de abrazar la verdad de Dios como su verdad personal, las personas, las jóvenes, hemos decidido darle la espalda a Dios y creer la mentira de Satanás que nos hace dudar de la bondad de Dios. La misma duda que él introdujo en el Edén cuando le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Entonces, esa misma duda acerca de la verdad de Dios es la misma que se infiltra en, en los corazones de las jóvenes y de todos los seres humanos cuando cuestionamos con que esa es la verdad, con que la mejor manera de vivir es en Cristo, pero hay tantas cosas allá afuera. Dios tiene que ser un mentiroso porque hay demasiados placeres disponibles en el mundo. Hay demasiadas cosas que tú puedes experimentar. Tú eres joven y, entre comillas, solamente vives una vez. Es la misma estrategia de mentira de Satanás que sucedió en el Edén, en el jardín de Dios, y sucede en las mentes y en los corazones de nosotros, de las jóvenes. Entonces, la idea de este libro es que nosotras podamos confrontar los engaños que hemos creído acerca de cuál es la verdad más importante, cuál es la verdad más urgente. Yo puedo confesar que aún estando en la iglesia, desde que tengo uso de razón, estoy en la iglesia, activamente en la iglesia. Sin embargo, aún estando en la iglesia, tengo que decir que todas estas ideas de mentiras estaban en mi mente, estaban en mi corazón y realmente, aunque yo decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida, yo regía mis decisiones y yo regía mi vida por la verdad, entre comillas, que me definía y lo que yo entendía que era la verdad. Y eso dio como resultado una vida defectuosa, porque eso es lo que pasa. Cuando nuestro fundamento no es la verdad de Dios, nuestra vida, imagínate como un árbol, sus frutos van a ser dañados, defectuosos. Y así era como yo estaba viviendo como una joven. Sin embargo, en ese enredo tan complicado, eh, Dios en su gracia me abrió los ojos para que yo pudiera ver que todo lo que yo pensaba acerca de lo que era verdad realmente no me iba a llevar a una vida abundante. Y hasta que no me choqué con la realidad de que la verdad no es una idea que yo creo, la verdad no es lo que me hace sentir bien, la verdad no es con lo que yo me quiero autodefinir de acuerdo a los estándares del mundo. Me pude dar cuenta que realmente la verdad no es una cosa ni un concepto solamente. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. La verdad es Cristo. Y cuando yo comencé a entender que el punto de partida de la verdad no son mis sentimientos, no son mis emociones como me desperté hoy, ni tampoco es lo que me han enseñado. La verdad no es lo que me hace sentir bien, lo que está de moda o es popular, sino que la verdad es Cristo.
Y entonces cuando yo puedo entender que para poder conocer la verdad, yo tengo que someterme al señorío de Cristo y conocer lo que Él ha dicho, mi vida realmente comenzó a cambiar, porque ahora ya las cosas no estaban girando alrededor de lo que yo pensaba que era correcto, sino que yo podía venir a Cristo para mirarlo a Él como mi verdad, la verdad que me definía a mí. Y entonces mirar su palabra como la única autoridad en mi vida y como consecuencia encontrar libertad, como dice Juan 8:32. Y conocerán a Jesús y Jesús los hará libre. Conocerán a la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es excelente, o sea, realmente no es realmente algo que yo puedo autodefinir, no es algo que yo tengo que crear en mis propias fuerzas. Yo puedo acercarme a Jesús y saber que en Él se encuentra la, y aunque parezca una redundancia, pero que en Él se encuentra la verdad verdadera, la única, y por eso este título de este libro no es al azar, Joven Verdadera, porque es una joven que conoce y se conforma a la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Y este es el anhelo de mi corazón y de las autoras en este libro, que las jóvenes puedan ser retadas, confrontadas con la verdad de que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Wow, Betsy, nos confronta y muchas veces la verdad duele, ¿no? Mm. Nos muestra varios aspectos de nosotros que tú mencionabas también en el libro. Me hizo reír esa anécdota de la Bella Durmiente, si de pronto nos puedes compartir un poquito. Sí, o sea, realmente nosotros pensamos que estamos como muy vivas y pensamos que realmente nos la sabemos toda. Pensamos, yo me recuerdo cuando estaba en esa etapa de adolescencia, juventud temprana, que eh, yo no quería que nadie viniera a como a decirme lo que yo tenía que hacer. Yo pensaba que sí, o sea, yo necesitaba un salvador, yo pensaba que él me había perdonado mis pecados, pero yo no me estaba dando cuenta que quien yo era no era una versión de la Bella Durmiente, porque cuando la vemos en la película de Disney, ella está perfectamente ataviada, ella está bien, ella lo que está es durmiendo y ella lo que necesita es que alguien venga, la despierte, en ese caso de la película, el príncipe le da un beso y la despierta. Y yo pensaba que yo estaba así espiritualmente, que simplemente yo necesitaba como que Cristo viniera, hiciera algo muy sencillo para despertarme. Yo no me veía como lo que realmente yo era y eso realmente es escalofriante. O sea, realmente como yo era, es que yo estaba muerta en mis delitos y pecados. En lugar de ser la bella durmiente, la verdad de mi realidad es que yo era un cadáver sin vida. Pero cuando tú te pones a pensar, David, ¿en qué etapa de la vida uno se siente más vivo? Es en la juventud. Esa, esa frase en inglés que las jóvenes dicen YOLO, solo se vive una vez, you only live once, solo se vive una vez y no importa, haz lo que sea, YOLO, ¿qué? Porque total, solo se vive una vez. Me recuerda que hay una canción incluso que dice esa frase. Realmente tú te piensas que a lo mejor en esa etapa tú estás viva, llena de energía, en la flor de tu juventud, pero si tú estás sin Cristo, estás completamente muerta en tus delitos y pecados. Y esa es una verdad, como tú dices, que nos sacude, que nos confronta y no queremos que nos enseñen esa verdad. De hecho, en lugar de ser como la bella durmiente, nuestra realidad era como la madrastra. Cuando ella se veía en el espejo, ella veía algo horrible
Y dice, yo no quiero ser tan fea, yo quiero robarle la belleza a, a ella, a mi hijastra, porque lo que veo en el espejo es a una mujer en decadencia horrible. Esa es la realidad. Cuando no tenemos a Jesús, necesitamos ser levantadas de la vida, necesitamos una nueva naturaleza. Oh, excelente, Betsy. Y así todos, hombres, mujeres, también apartados de Dios, hemos estado en esa condición. Pero qué bueno por nuestro Salvador y que ustedes están llevando esta verdad a las nuevas generaciones, a las actuales, pero también cómo involucran a las mujeres con mayor experiencia y que tienen mucho que enseñar. Entonces, seguimos adelante con esas noticias de las cuales nos vas a hablar para ir finalizando este conversatorio. Claro que sí. Y me encanta que hayas mencionado la anécdota de la Bella Durmiente, porque precisamente una de las cosas que realmente no me ayudó a encontrar plenitud en Jesús es que yo sabía que el Evangelio era una buena noticia. Claro, imagínate, o sea, yo pensaba que era como alguien que está muy bien y le vienen con una buena noticia de que algo mejor ha pasado. Bueno, en realidad eso es una buena noticia, pero para que una buena noticia sea realmente una buena noticia, tiene que resolver un problema. Porque imagínate, si a una persona rica tú vienes y le dices, ay, te tengo una buena noticia, vas a ser más rico. Eso es una buena noticia, pero la persona ya era rico en primer lugar. Ahora bien, si alguien está sin trabajo, pasando una escasez terrible, no tiene que comer, no tiene para pagar la renta, no sabe qué va a hacer y de repente alguien viene y le dice, oh, pero yo le tengo que decir una noticia a usted. Usted no sabe que a usted le dejaron una herencia, que usted es millonario. Ahora, eso sí es una buena noticia, porque va a cambiar el estado de una persona drásticamente para bien. Entonces, cuando se trataba de la verdad del evangelio, yo solamente me quedaba con la buena noticia, como si era como algo que me agregaba valor solamente. Pero yo no estaba tomando en cuenta que para que haya buenas noticias, tienen que haber malas noticias. Esas malas noticias yo ni las quería conocer, honestamente. Y cuando comencé a conocer a Jesús, a darme cuenta que Él era la verdad, entonces yo comencé a darme cuenta, bueno, pues si Él es la verdad, yo quiero que Él me diga la verdad acerca de mi condición. Ay, pero yo no quiero que Él me diga nada malo, yo solamente quiero que Él me diga esos versículos positivos como yo estoy contigo, eh, yo te he amado con amor eterno. Y todo eso es verdad, pero yo solamente quería esa parte de la historia. Pero había algo que yo no estaba tomando en cuenta. Y era que para que el Evangelio viniera a ser una verdadera buena noticia, yo necesitaba entender cuál era la realidad de mi condición. Como tú, como David mencionaba al inicio, bueno, pues no es que yo era una bella durmiente, que estaba ahí esperando que Jesús me diera como su aliento para que ya yo despertara. Es que realmente yo estaba muerta y yo no entendía esa realidad de mi horrible condición. Yo no entendía que la manera como Dios me veía antes de Cristo era la imagen más escalofriante, más horrible, más devastadora que jamás se puede una persona imaginar. O sea, imagínate, yo solamente te voy a decir algunas de esas características. Como en Romanos 3:23 dice que sin Cristo estamos separadas de Dios. Señores, eso es una mala noticia, porque tú te imaginas estar en una condición separada de toda bondad de Dios, separada de toda amor, de todo atributo de Dios. Eso es el infierno, o sea, eso es algo horrible. Y esa era mi condición sin Cristo, pero no solamente eso.
sino que yo estaba separada de Dios. Pero en Colosenses 1:21 dice que también yo era enemiga de Dios. Tú sabes lo que es ser enemigo del ser todopoderoso, todo omnisciente, de el creador. ¿A dónde tú te puedes esconder de ese enemigo? No hay forma, porque todo lo creó él y él todo lo sabe. Es el lugar más escalofriante que puede existir. Yo también era hija de desobediencia. Todo el que no está en Cristo, dice Efesios 2:2, que es hijo de desobediencia. Dice Efesios 2:3, que yo era hija de ira. No solamente eso, que yo no tenía ninguna capacidad de buscar a Dios. Dice Romanos 3:10. Entonces, ese lugar que en el que me encontraba era la verdad de mi condición que yo no entendía ni yo conocía. En Efesios 2:5, un poquito más adelante, dice que también yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Y podemos pensar que eso describe al peor asesino en serie que puede existir, pero en realidad esa era la imagen que yo no quería ver, la verdad de mi condición. Sin importar que yo era una joven y en la escuela pensaban, ay, qué buena esa niña. Y las personas en la iglesia me veían, ay, Betsy, qué bonito que tú sirves al Señor. Pero yo, aún estando en la iglesia, no conocía estas verdades. Yo no entendía que detrás de esa apariencia de niña buena que yo podía dar, en realidad había una joven que estaba muerta en sus delitos y pecados. Entonces, ahí es cuando veo como Isaías, cuando él se eh, encontró frente a la santidad de Dios, que era algo tan increíble, y él decía, wow, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme de mi condición? La buena noticia es que cuando nosotras nos vemos a la luz de la verdad, de lo que la palabra de Cristo, quien es la verdad, dice, nos damos cuenta que nosotras estamos en una necesidad urgente de salvación. Y la buena noticia del Evangelio es precisamente esa. Y es el mensaje más importante, más urgente, más, no hay algo más importante que una joven debe saber, sino que la buena noticia del Evangelio es que Cristo envió la solución para el mayor de nuestros problemas. Y déjame hacer una anécdota. En una ocasión, un pastor, yo estaba junto a mi esposo, y él nos preguntaba, ¿de qué te salvó el Señor? Y bueno, yo lo primero que podía pensar es, bueno, de el infierno, de una eternidad sin Él. Y él decía, no, tienes que pensar de manera asertiva de cuál fue el mayor de tus problemas, no la consecuencia, sino cuál es el mayor de tus problemas. Hasta que él nos respondió, el problema más grande que tú tienes es el problema de tu pecado, de que tú estabas esclavizada por tu pecado, tú estabas eh, siendo presa de tu pecado, el pecado era tu amo. Sin embargo, Cristo es quien viene, vive una vida perfecta que nosotros no vamos a poder vivir en nuestro lugar. Vive como el Adán perfecto, que en representación de aquel que falló, Él muere en nuestro lugar. La muerte que tú y yo merecíamos, Él la toma y Él se levanta en poder y resucita y vence el poder del pecado y vence el poder de la muerte. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Y cuando nosotras creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que nos salva de esta condición y que ya nos, siendo esa muerta terrible, horrible, Él entonces ahora nos levanta y nos da una nueva vida. Y ahora esa joven se puede levantar en victoria como Jesús se levantó.
Y ahora Él le da una nueva naturaleza, Él le da una nueva vida. Y eso es maravilloso. Y algo muy importante es que eso no se queda ahí, porque esto no es solamente como que tú tienes tu documento de identificación y en tu documento de identificación eterno decía infierno. No. Entonces, cuando vienes a Cristo, lo único que pasa es que en tu documento ahora dice el cielo. No, no, no. No es que cuando venimos a Jesús, Él cambia nuestro destino eterno solamente. Hay algo que sucede también. Y es que esa buena noticia no solamente funciona para la eternidad, sino que también transforma nuestro presente. Transforma nuestro presente. Entonces, nos cambia. Yo, siendo una joven, era como esa ancianita que vivió su vida pobre en la calle. Y como el ejemplo que puse anteriormente, ya al borde de la muerte, viene alguien y le dice, pero qué, usted no sabe que usted era hija de un conde, un millonario. Usted tenía todos los recursos para vivir en un palacio. Sin embargo, usted vivió como una pobre indigente. Y eso es lo que pasa cuando nosotras no entendemos como a dónde el Evangelio realmente transforma e impacta nuestras vidas. Yo vivía como una cristiana desprovista, indigente, y no me refiero a cosas materiales, y tampoco me refiero a cosas de este mundo, sino que vivía ya siendo salvada por el Señor. Yo pensaba que el pecado seguía siendo mi amo. Entonces, pensaba que no tenía las fuerzas que necesitaba para vencer ese amo, ese verdugo que me quería dominar. Yo pensaba que yo tenía que seguir esta vida cristiana en mis fuerzas. Yo era como esa viejita indigente en mis tiempos de juventud, pensando que el mundo era más fuerte, que la seducción del mundo era más fuerte, cuando en realidad ya Dios me había sacado del reino de las tinieblas y me había puesto en el reino de la luz. Y algo que realmente transformó mi entendimiento como mujer joven fue darme cuenta de todos los tesoros que existen en el Evangelio. El hecho y la bendición, el tesoro del hecho de que yo puedo saberme que soy redimida y que ya pertenezco a Jesús. Eso es una buena noticia. Saber que ahora yo pertenezco a una nueva familia, de que ya yo no tengo que estar mendigando las migajas del mundo que el mundo me puede dar, porque ya yo sé que tengo un lugar en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí se encuentra todo lo que yo necesito, ahí está mi gozo. Ya yo puedo saber que Él me ha dado sus vestiduras de santidad y yo puedo vivir a la luz de esa santidad porque Cristo vive su vida en mí. Pero te confieso, y bueno, esto es ya como develando un poquito el capítulo 5 que para mí es muy importante. Te confieso que parte de esa transformación comenzó al yo entender a dónde yo tenía que ir a buscar instrucción para vivir. Otra vez, volvemos al tema del inicio. ¿Dónde se encuentra la verdad de quién yo soy? Y para terminar, quiero contarles una anécdota. No sé si ustedes conocen este maravilla del mundo que se llama el Taj Mahal. Bueno, yo honestamente solamente lo he visto en foto, no he tenido el privilegio de verlo. Y quiero mostrarles una foto de cómo luce el Taj Mahal que pues tenemos por ahí. Miren qué increíble obra arquitectónica. Esto es en la India y esto es un templo. Y la historia detrás del Taj Mahal es increíble, impresionante. Pero no vamos a hablar del Taj Mahal, sino solamente quiero que vean lo maravilloso de esta obra arquitectónica. De hecho, es una de las maravillas del mundo. Pues les cuento que en una ocasión fuimos a la casa de unos amigos y mi hijo, Josué,
Y más adelante, ya les voy a avisar, quiero enseñarles otra foto, pero esta foto va más adelante. Em, Fuimos a visitar a esta hermana de la iglesia y Josué fue a su garaje donde ellos ponen su carro y ahí había una mesa con una de las obras de Lego más grandes del mundo y es precisamente una obra de Lego arquitectura del Taj Mahal. Era una cantidad de piezas, creo que es la número 3 del mundo, de la mayor cantidad de piezas. Mayor dificultad, porque como ustedes pueden ver, el Taj Mahal tiene un color como, ese color que es muy similar en toda su estructura. Entonces, era compleja la obra de Lego porque tú no puedes discernir porque todas las piezas se parecen. Entonces, sucedió que él fue a casa, él estaba maravillado con esta obra y entonces mi amiga se dio cuenta de cuán maravillado él estaba con esta obra y entonces tomó la decisión de regalarle esta obra. Increíblemente, él no lo podía creer, él no podía creer que le habían regalado aquella, bueno, imagínate, para él que era aficionado de los Legos, a él le encantaban y él decía, yo no puedo creer que en mis manos yo tengo la obra de Lego, arquitectura número 3 en dificultad en el mundo. Comenzaba el verano en ese tiempo, él se fue con aquella obra para la casa y obviamente él llegó a la casa, destruyó aquella increíble obra de Lego, construcción de Lego, había un problema. Él quería construirla por sí mismo, pero cuando él se vio con esas miles de piezas en una mesa en la casa nuestra, él dice, pero ¿cómo voy yo a hacer esto? Yo necesito las instrucciones. Llamamos a nuestra amiga para preguntarle si tenía las instrucciones y efectivamente eran como 4 libros de páginas y páginas de instrucciones. Así que él recibió estos libros, él dividió las piezas y puso las piezas en funditas separadas por tamaño y por tipo, porque todas eran del mismo color, y fue fielmente viendo las instrucciones, página por página, y durante 2 meses él estuvo tratando de armar esta construcción de Lego, hasta que al final él pudo lograrlo. Cuando él terminó, veíamos la construcción de Lego y veíamos la foto que estaba en los libros de las instrucciones y era la misma cosa. La clave para que mi hijo pudiera armar esta construcción tan increíble con tantas miles de piezas y que al final luciera igual a la foto, era que él siguió las instrucciones. Él fue a la fuente porque hubo un diseñador y ese diseñador explicó claramente cuál era la ruta correcta, la ruta verdadera para llegar a este resultado. Y esa ilustración para mí la traigo a mi mente una y otra vez, porque si verdaderamente Cristo es la verdad, si Dios es nuestro creador, si Él es el que sabe cómo nosotros funcionamos y quiénes somos, entonces nosotros tenemos que dejar a un lado nuestras teorías personales de qué es la verdad. Si queremos ser mujeres jóvenes, plenas, eh, libres, nosotros no podemos seguir los pasos de nuestro propio entendimiento. Nosotros tenemos que ir a la fuente de autoridad, a la fuente de quién nos creó. Y entonces entender que si Él es la verdad encarnada, entonces tenemos que venir donde Él para conocer quiénes somos y cómo realmente podemos funcionar. Porque la única forma de ser jóvenes plenas, gozosas, es siguiendo
las instrucciones de nuestro Creador, sometiéndonos a ella, y ahí encontraremos verdadero gozo. Y ese es el deseo de nuestro corazón y de todas las autoras de este libro. Y oramos que el Señor pueda despertar en las jóvenes y en las mujeres que han de disipular a las jóvenes en sus contextos locales, con esta verdad de que Jesús es la verdad. Y si queremos conocer cómo funcionamos y para qué existimos, queremos ser jóvenes, mujeres plenas, tenemos que venir a al manual de instrucción, que es la verdad revelada de Dios, la palabra de Dios. Wow, Betsy, muchas gracias. De verdad que hemos sido muy edificados. Y yo digo que este tema no es solamente para las jóvenes, sino para las mujeres, para los hombres, para toda persona que tiene una relación con Jesucristo y quiere profundizar en él como la verdad. De verdad que nos amplía la visión. Muchas gracias a nombre de Editorial Portavoz por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada, pero te damos gracias porque apartaste este momento y sé que muchas personas, tanto mujeres, pero también hombres y de todas las edades, han sido edificados en América Latina. Betsy, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, gracias David por la invitación y bueno, seguimos llevando el Evangelio y confiando que Él es poderoso para levantar una generación de jóvenes que se conforman a su verdad. Dios te bendiga. Gracias, Betsy. Y a todas las personas que están con nosotros, les queremos invitar a que adquieran el libro Joven Verdadera. Ya vieron un abrebocas, una degustación, pero todos los principios que tiene son eternos. Lo pueden hacer a través de las tiendas online de CLC en toda Hispanoamérica. Hay 8 tiendas online que pueden visitar y también a través de las librerías que están disponibles en CLCs en esos países como Uruguay, Venezuela, Ecuador, México, Panamá, Chile, Colombia, ¿cierto? Y también mañana sábado que puedan visitar las librerías en Colombia y en los diferentes países que van a estar abiertas también. Les queremos recordar una recomendación. Betsy nos comentó de Nancy DeMoss. Nancy dice que las mujeres que te hablan por medio de este libro han experimentado la belleza y el poder de la verdad y quieren que tú también la descubras. Ellas saben que tu vida depende de ello. Las jóvenes de hoy están siendo bombardeadas con desafíos extremos y la única manera de encontrar libertad, propósito y gozo es descubrir y mantenerte firme en la verdad. Nunca ha sido tan necesario este mensaje como ahora, realmente podría cambiar tu vida de forma permanente. Nos lo dice la fundadora del Ministerio Aviva Nuestros Corazones y del Movimiento Mujer Verdadera, Nancy DeMoss. Entonces les recomendamos que lo vean, que lo ojeen esas 3 partes que tiene el libro de un encuentro con la verdad, firme en la verdad y únete al movimiento Joven Verdadera. Y pues bueno, cerramos también con este versículo que anima mucho, sobre todo, como decía Betsy, en esa etapa de juventud, de Primera de Timoteo 4:12, que dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12, y si usted quiere profundizar y o está pensando de pronto ahorita para el mes de la mujer, que ya viene marzo, en un regalo para una joven o para una mujer, también obséquiele este libro de Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirte. Muchas gracias por este tiempo y que Dios los bendiga.